El Señor les bendiga a todos en este día. Damos gracias a Dios que podemos encontrarnos nuevamente y hacerlo, por supuesto, junto a la preciosa palabra del Señor. En esta oportunidad vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo. Vamos al capítulo 24. Vamos a estar tomando lectura del texto 4 en adelante, donde dice así: Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Texto 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hasta allí la lectura de la palabra del Señor. Nosotros estamos viviendo en estos momentos tiempos realmente convulsionados y tiempo de gran conmoción también, ¿no? El mundo en el cual estamos, este tiempo presente, está marcando justamente esto. Venimos 2 años, de una pandemia que realmente azotó al mundo entero. Todavía estamos en ella, todavía mantenemos algunos protocolos social y no hemos salido del todo. Y en este tiempo presente estamos ahora, y nos estamos informando ya de hace un tiempo, de una situación bélica que todos conocemos, que también está azotando a nuestra humanidad. Junto con todo eso, las inquietudes, las preocupaciones sociales, económicas y todo lo que día a día nos estamos informando de lo que acontece realmente a nuestro mundo, ¿no? Y comienzan a surgir preguntas, como ha surgido en otra época, en otros momentos de la historia de nuestra humanidad. Pero este tiempo presente comienza a surgir preguntas acerca del futuro. Si este es el presente que tenemos, si este es el momento que estamos nosotros viviendo con todo lo que está sucediendo, con todo lo que está pasando, entonces, ¿qué será del futuro? ¿Qué nos deparará el futuro? Es la gran pregunta que todos se hacen. Y comienza, de alguna manera, a activarse en este sentido un mercado que tiene que ver justamente con ¿qué? Con el futuro, con lo que va a pasar mañana. Y entonces aparecen los astrólogos, aparecen los tarotistas, aparecen los videntes, aparecen los adivinos, aparecen los parapsicólogos, ¿no? Todo el mundo está tratando de explicarnos qué va a pasar en el futuro. Lo que quiere decir que hay inquietud acerca del futuro. Siempre ha habido en la historia del ser humano inquietud acerca de saber qué le va a deparar el futuro. Pero hoy, con este tiempo presente de todo lo que hemos mencionado que está aconteciendo en nuestro mundo, parece que resurge nuevamente esta inquietud, ¿no? Acerca de lo que puede llegar a pasar más adelante, de lo que puede llegar a pasar en el futuro. Y entonces empieza toda la incertidumbre, y comienzan los temores junto con la incertidumbre, y comienzan las angustias, y comienza la intranquilidad. ¿Por qué? Porque queremos saber qué es lo que va a pasar más adelante. Queremos saber qué es lo que va a pasar en el futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a terminar este mundo? ¿Estamos cerca del fin del mundo? ¿Qué es lo que está aconteciendo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque cada día nos informamos de cosas que nos hacen poner inquietos y saber qué es lo que va a pasar en el futuro. No aguantamos más la incertidumbre, queremos saber. Ahora, para la Iglesia del Señor Jesucristo, para aquellos que hemos abrazado la fe y nos detenemos en lo que la palabra del Señor nos enseña, tenemos que tener algo presente, ¿no? Que el futuro nuestro está en las manos del Señor.
y en las manos de Dios no la puede escrutar nadie. Es decir, allí encontramos la seguridad que nosotros necesitamos tener. Ahora, hay una realidad presente que es una inquietud en todos nosotros, ¿no? Una inquietud por conocer eso que tiene que ver con el futuro. Y muchos cristianos no escapan a esta inquietud. Muchos cristianos no escapan a esta incertidumbre. Y entonces mucha gente va al libro de Apocalipsis, ¿no? Y empieza a leer el libro de Apocalipsis. Y entonces empiezan a tratar de predecir con precisión cosas y la historia de la interpretación de Apocalipsis y todo esto, y demuestran realmente las tremendas equivocaciones que han hecho. ¿Por qué? Y porque comienzan a poner fecha, interpretan cosas, y en un momento, recuerdo esto tanto, en un momento la bestia de Apocalipsis era el emperador Nerón, y por otro momento por allí la bestia era Napoleón, y quizás por otro momento allí la bestia era Hitler, y todas estas cosas, ¿no? Y realmente hay que decir algo, que esto es algo que está guardado por Dios en el misterio. El libro de Apocalipsis dice al comienzo, detengámonos en lo que dice. Dice, bienaventurados los que leen, los que oyen y los que guardan estas cosas en su corazón. Los que guardan estas cosas. ¿Por qué? Porque cuando nos ponemos a hacer interpretaciones finas de todas estas cosas, lo único que estamos mostrando es nuestra morbosidad por conocer el futuro y no otra cosa. Y las grandes cosas del futuro, por supuesto, las sabemos, pero los grandes detalles no los conocemos. Los grandes detalles no los conocemos. Las grandes cosas del futuro, sí, las sabemos. La segunda venida de Cristo, el establecimiento del reino. Estas son cosas que sí las conocemos, por supuesto, pero la mayoría de los detalles no lo conocemos. No lo conocemos. Y en este momento que se piensa en todo eso, por ahí aparecen los optimistas, ¿no? Que ilusionados miran hacia adelante y que piensan positivamente, y usted quizás podrá conocer a alguno que piense de esta manera, y los muchos que son el otro grupo, los pesimistas, que siempre ven todo negro, ¿no? Ahora, las cosas no son todas luminosas, ni son todas negras. Hay algo que es el punto medio de todas las cosas, y allí es donde hay que pararse. Por eso es importante ser equilibrado en todas estas cosas en el momento de hablar, inclusive desde la palabra del Señor. Este Evangelio, este capítulo 24, Jesús habla, porque es la palabra que nos interesa. La palabra autorizada es la palabra de Jesús, lo que nos dice y lo que dejó dicho nuestro Señor Jesucristo en relación con estas cosas. Los discípulos le hacen una pregunta a Jesús, y Jesús le va a contestar. ¿Y qué es lo primero que contesta el Señor Jesús? Los discípulos querían saber también, tenían esa inquietud acerca del futuro y qué iba a pasar con esto y con aquello, pero miremos la respuesta de Jesús. En primer lugar, Jesús le dice, miren que nadie los engañe. Texto 4, ¿no? Miren que nadie los engañe. Lo que aquí les dice Jesús a los discípulos, están realmente destinados a esta respuesta, primeramente a mantenerlos en guardia y en vela, ¿no? A que realmente se mantengan en guardia y se mantengan en vela, más bien que a satisfacer su curiosidad por el futuro. Y si ustedes preocúpense por ustedes, en primer lugar. ¿En qué? Bueno, Él los quiere preparar para los eventos venideros, ¿no?
más allá de querer darle una idea detallada de los eventos mismos. Claro, ellos esperan una respuesta inmediata a su pregunta, quieren conocer los designios de Dios, ¿no? Pero el Señor insiste en lo que después de su resurrección, inclusive todos recordamos, Él había de decir a Pedro allí en el Evangelio de Juan, el capítulo 21, le dice, tú sígueme, ¿no? Vosotros seguidme a mí, es decir, no se preocupen tanto por lo que va a venir por el mañana, preocúpense por su vida y preocúpense por seguirme fielmente. Eso sí lo tienen que hacer. Preocúpense ustedes por seguirme fielmente. Y esta es la preocupación principal que debe tener todo cristiano, ¿no? Preocuparse por su vida espiritual y vivir en templanza, esperando ciertas cosas que el Señor nos ha marcado en su palabra, pero preocuparnos espiritualmente. El Señor le dice, ustedes síganme, preocúpense de eso. Y lo otro que le dice, no se dejen engañar por charlatanes que van a aparecer y a montones, van a aparecer los falsos profetas. 3 veces, si usted señala, mira la palabra del Señor, 3 veces va a señalar el Señor en este discurso, hace un llamado de atención acerca de los falsos profetas, ¿no? Por otro lado aparece lo que es la alarma social, y esto también aparece. El asunto es que muchas veces se utiliza todo esto que estamos viviendo en este tiempo presente para crear una alarma, ¿no?, en medio de la gente. Y creo que en la historia siempre ha habido un brote de estas cosas, ¿no? Siempre. En diferentes épocas, momentos, situaciones, pero siempre aparece un brote de estas cosas que se genera y comienzan de alguna manera a crear esa alarma social. Yo recuerdo que en la década del 90 aproximadamente aparecieron algunos alucinados en aquel momento que siempre aparecen en la historia y comenzaron a poner fecha, ¿no? Y entonces, por ese tiempo, en esa década del 90 al 2000, surgió un brote de esto y decía que el mundo se terminaba en el año 2000. El mundo se iba a terminar en el año 2000. Inclusive decía más que el único departamento de nuestro país que se iba a salvar era el departamento de 33. Y la razón que daba era porque era la edad de Cristo. Es decir, una barbaridad, un disparate, ¿no? Que por los momentos, a veces en la historia aparecen estos alucinados poniendo fecha y diciendo barbaridades. Siempre hay algunos, siempre aparece. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Ocurrió que la fiebre se apoderó de la gente. Este brote, un brote que realmente era totalmente ajeno a la realidad, pero golpeó de tal manera a la gente en ese momento que se apoderó esa fiebre de la gente y la gente hacía locura frente a esto. Comenzaba a hacer cosas realmente irracionales. La gente vendía sus casas, recuerdo, y se iba para el interior del país porque iban y compraban allí en el departamento 33 porque era el único departamento que se iba a salvar. Un disparate. Otros, tristemente, frente a esta alarma social, frente a estos brotes de personas alucinadas, porque de otra manera no se les puede calificar, mucha gente terminó cegando su propia vida. Terminó suicidándose, mucha gente, por la alarma social que se creaba. Y entonces la gente en ese momento tuvo una crisis espiritual, ¿no? Y esto realmente genera tristeza cuando ocurren estas cosas. Esto produjo justamente una crisis espiritual en la población. ¿Por qué? Porque la población en ese momento fue presa del pánico. ¿Por qué? Porque fueron presas de la mentira, de los engañadores. ¿Jesús qué dice? Jesús está diciendo esto. Mire, no se preocupen tanto de los detalles del futuro y preocúpense por otras cosas más importantes, como cuáles. Bueno, primero no se dejen engañar. No se dejen engañar. Hay muchos falsos profetas, falsos maestros. Y entonces esta gente fue presa del pánico, del temor, de la mentira, porque fueron presas de esas prácticas mentirosas.
Porque sobre sus mentiras esta gente elaboraron su fantasía, fueron prisioneros del miedo por lo que podía suceder y esa gente cayó en desesperación y por eso hizo lo que hizo. Ahora, socialmente se genera un estado de angustia que gira sobre la noticia que escuchamos permanentemente, ¿no? Y esto es una realidad. Ahora, Jesús nos habla de cierto clima social que es cierto que van a preceder antes de ciertas cosas que están en el programa de Dios. Y esto es una realidad. Ahora, estos son síntomas que hay que leerlos en la palabra del Señor, que están allí para que nosotros lo podamos leer, pero no para enloquecerse, y hacer de esto una bola de cristal. No, nada de esto. La Biblia, estimado, no es una bola de cristal para que yo sepa exactamente. La Biblia me da una serie de pautas para que yo ordene mi vida espiritual. Y todo este tiempo presente nos está señalando, indicando esto, que toda persona, todo individuo tiene que venir a los pies de Cristo, tener la preocupación espiritual, acercarse a Dios, creer el mensaje de la Biblia y por lo tanto tener fe, gozo y esperanza, que es lo que necesita nuestra gente en este tiempo. Y a nosotros también nos enseña a que podamos ordenar, frente a todas estas cosas que están aconteciendo, a ordenar mi vida espiritual, ordenar nuestra vida espiritual, que por ahí puede estar bastante desordenada. Entonces el Señor dice, ustedes miren por ustedes mismos. Por un lado no sean engañados. No para que yo conozca en detalle todas las cosas. Los discípulos tenían curiosidad y querían conocer en detalle, a ver qué iba a pasar con esto, qué iba a pasar con lo otro. No. La Biblia habla del hombre. La Biblia habla del hombre, de su vida espiritual. Habla de la salvación en relación con el hombre. Habla de esas cosas. Entonces, no se puede tomar la Biblia como se toma un libro de horóscopo para saber qué me va a pasar mañana. Estimados, la Biblia es demasiado seria, es un libro sagrado y no se le puede tomar con tanta liviandad. Muchos en la historia, lamentablemente, se ha tomado esto con mucha liviandad, ¿no? Y entonces, cuando se toma con mucha liviandad este libro sagrado y tan importante para nosotros, aparecen los aventureros de siempre. Aparece gente aventurera que tomándose de alguna expresión de la Biblia han empezado a sacar cuentas, ¿no? De esto, de lo otro. Han puesto fechas de situaciones determinadas que después resulta para su vergüenza, porque pusieron fecha y no sucedió nada cuando llegó esa fecha. Han habido en la historia, estimado, grandes movimientos pseudos religiosos, sectarios, dentro del cristianismo, de hombres que pusieron fecha y que cuando llegó la fecha y no pasó nada, fueron realmente avergonzados, junto con todo lo que creían. Pero mientras tanto, ¿qué hicieron? Alteraron a la sociedad con sus mentiras. Alteraron a la sociedad con sus mentiras. Hay que tener cuidado con los alucinados. Esa gente que cree que tiene una iluminación especial. Hay que tener mucho cuidado con eso. Que descubren cosas especiales. Que de pronto tienen una nueva revelación. Y que anda siempre pensando en misterios. Y en tantas otras cosas que no tienen nada que ver con la palabra del Señor. Lo que tiene que hacer la iglesia del Señor es tener fortaleza espiritual en medio de todo este tiempo presente. Eso sí, fortaleza espiritual para afrontar este tiempo presente que nos ha tocado vivir. Eso sí, que son las grandes crisis que nos va a sobrevenir a todos en la vida. A todos. Uno tiene que estar preparado para todo eso. Tiene que prepararse espiritualmente. Tiene que estar preparado sabiendo que tiene un interlocutor que es Dios, que está mucho más allá de nosotros.
que es el que maneja todas las cosas, que esto que sucede en este tiempo presente no es fruto del azar ni de la casualidad, sino es algo que Dios lo ha organizado. Y en la medida que yo tenga paz con Dios, entonces voy a tener paz también enfrente a todas estas cosas que nos ha tocado vivir y que acontece en el mundo entero. Esta es la realidad. Pero el verdadero creyente, esto no es motivo de alarma. Mire lo que dice el versículo 6. Dice, van a oír de guerras y rumores de guerras. Y dice Jesús, mirad que no os turbéis. Es decir, que no haya un desequilibrio en la vida, que no haya un exceso en la vida, que seamos razonables, centrados, medidos, ubicados. Saber estar ubicado espiritualmente. Saber dónde estamos parados espiritualmente. Y Jesús le va a decir, allí en el texto 6, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Es necesario que todo esto acontezca. Y dice el Señor, pero aún no es el fin. No es el fin. Estimado, todo depende de la confianza que tengamos en Dios. A mayor confianza, menor alarma. A menor confianza, mayor alarma. Esta es la realidad. El profeta Isaías dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti confía. Gran palabra del profeta Isaías que se hace presente en este tiempo. El Señor Jesucristo va a dar dos razones a los suyos, a sus seguidores, para convencerlos de que no hay motivo de alarmarse. En primer lugar, lo que leímos, es necesario que todo esto acontezca. El Señor Jesús ya lo dijo. Todo esto que está viviendo el mundo, que ha vivido, que vive, los que han acontecido en el pasado, lo que acontece en el presente y seguramente lo que irá aconteciendo más adelante, bueno, todo esto, dice el Señor Jesús, que es necesario. Lo que el Señor está diciendo es que Dios está llevando a cabo en ese periodo, a través inclusive de todas las cosas que están sucediendo, inclusive la maldad de los hombres, Él está llevando todo esto y lo está permitiendo porque está haciendo sus sabios designios. Y esto es importante. Hay un programa de Dios que se cumplirá en el tiempo de Dios. Y esto va a ir acompañado de toda clase de calamidades en nuestra tierra. Calamidades que hemos visto en el pasado, pero calamidades que vemos en el presente. Hambre, pestilencia, epidemia, terremotos, guerra, todo esto va a ir acompañado de esto. La segunda razón que el Señor dice aquí, dice en el texto 6, pero aún no es el fin. Aún no es el fin. No es el fin de esta época terrible que aquí se describe. Ahora, el contraste con el versículo 8 es extraordinario, ¿no? Miren lo que dice el texto 8. Y todo esto será principio de dolores. Todo esto será principio de dolores. No es el fin, será el principio. Será el principio. A primera vista el cuadro no puede ser más sombrío, ¿no? Lo que estamos viviendo en este tiempo. Pero la palabra dolores aquí, que viene del griego odinón, significa dolores de parto, que puede de alguna manera llegar. ¿Pero por qué? Porque está anunciando algo. Puede soportarse este dolor. ¿Por qué? Y lo podemos hacer con alegría. ¿Por qué? Porque está considerando que está por nacer un nuevo orden de cosas. Es lo que dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, texto 20 al 22. Allí nosotros encontramos eso en la palabra del Señor, ¿no es cierto? Juan lo dice muy claramente allí.
Él dice, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y mire lo que dice él, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Mire lo que dice la palabra del Señor, allí lo dice claramente Juan en relación con esto. Estimado, este tiempo presente es una realidad que estamos viviendo. Quizás te ha generado angustia, como a todos, ¿no? Quizás este tiempo presente te ha generado tristezas, inseguridad, ansiedades, dudas, temores de lo que vaya a pasar. Esto lo podemos ver, lo podemos palpar en la gente. ¿Y qué pasará con la economía? ¿Y qué pasará con esto? ¿Y qué pasará con aquello otro? Y todo se va a debilitar y todo se ve complicado. Y todo esto genera un estado de estrés en los seres humanos. Y angustia y tristeza, incertidumbre, porque no se sabe lo que va a pasar. ¿No es cierto? Ahora, la palabra del Señor dice algo muy importante frente a esta realidad. Dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Yo creo que este tiempo presente es un tiempo para entregar nuestra vida y nuestro corazón a Dios. Es un tiempo para que cada uno podamos acercarnos a Dios, creyente o no, acercarnos a Dios y realmente entregar nuestra vida y nuestro corazón al gobierno de Dios. Dice la Biblia, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Yo creo que es un tiempo para comenzar a mirar a Dios, comenzar a mirar los principios y los valores que están en su palabra y transitar en ellos, porque en ellos vamos a encontrar esperanza, esperanza. Esperanza, que es lo que necesita nuestra gente. Por eso, estimado, le invito en este día para que pueda admitir su necesidad, porque usted es un pecador como lo soy yo. Le invito a que esté dispuesto a dejar su pecado, es decir, a arrepentirse de todo corazón y acercarse al Dios de la Biblia. Le invito para que pueda creer en Jesucristo, que murió por usted en la cruz del Calvario y que resucitó de la tumba al tercer día. Le invito a Jesucristo para que usted le pueda abrir su corazón y entregárselo a Él. Invite a Jesucristo con una oración a que Él pueda venir a su vida y reinar en ella y pueda tomar control de ella por medio del Espíritu Santo. Es un buen momento este presente. ¿Por qué? Porque entonces vendrá a tu vida el gozo, la paz y la esperanza verdadera que tanto necesitamos. En medio de un mundo de desesperanza podemos encontrar la luz, y la luz y la esperanza están en Jesucristo. Por eso, más allá de este tiempo presente, más allá de todas las cosas que están aconteciendo, hoy es un día para que puedas venir delante de Dios, traer tu vida con todas tus cargas, ansiedades, temores y angustia y traerlo delante del Señor. Pedir perdón a Dios por tus pecados y encontrar la nueva vida. Y por supuesto, junto con esa nueva vida, viene la esperanza, viene el gozo y viene la paz que tanto necesita nuestra vida, nuestro mundo, pero también nuestro corazón. Que Dios les bendiga muy, pero muy ricamente.